Bueno, hermanos, ¿cómo están esta tarde? Muchas gracias por acoger esta invitación, de verdad. Hoy estamos también, dentro de todas las novedades que contaba Arnubio, eh, comenzando esta nueva iniciativa que tiene que ver con poder hacer cada mes, el primer domingo de cada mes, un servicio especial para celebrar la renovación del pacto, esto es la Santa Cena, dirigida o convocada para los miembros y bautizados que están en nuestra congregación y por supuesto bautizados familiares nuestros que participan en otras congregaciones serán bienvenidos también. Hoy empezamos esta nueva dinámica, yo tengo mucha expectativa de pensar que podamos dedicar buen tiempo a esto de renovar el pacto y van a entender paso a paso más porque usamos esa expresión, es una expresión bíblica para designar la mesa de la comunión, la Santa Cena o la mesa del Señor, que es este sacramento u ordenanza que el Señor nos dejó para renovar permanentemente nuestra fe. Entonces les quiero pedir que por favor abran sus Biblias en Deuteronomio capítulo 10 y aprecio que los padres de familia tengan a sus niños ahí al lado. No podemos disfrutar con mucha regularidad de esta experiencia en la que los niños pueden estar con nosotros y los adolescentes también por asuntos de espacio. Y creo que sí es muy importante que los hijos observen a sus padres adorar a Dios. A propósito, este texto, como todo el libro de Deuteronomio, fue recitado por Moisés a todo el pueblo y estaban niños, adultos y ancianos juntos en la congregación. Hoy en día hay una seria preocupación cuando la iglesia se departamentaliza y los niños pierden la oportunidad de ver cómo sus padres adoran, cómo sus padres confiesan sus pecados y se consagran de nuevo al Señor. Deuteronomio capítulo 10, los versos del 12 al verso 22. Vamos a ver cómo nos va porque hay mucha densidad en este texto de la Escritura. Entonces yo voy a anotar algunas cosas mientras voy leyendo y para tratar de acompasar el tiempo lo mejor que pueda. Les quiero notar que este texto, que a propósito en las versiones más antiguas y la versión que tenemos ahora se llama, todo el capítulo 10, la renovación del pacto, vean pues, el texto en sí mismo tiene una estructura y yo quiero mostrárselas porque a mí me parece que cuando vamos teniendo más pasión por el estudio de las Sagradas Escrituras, y nuestros corazones se apasionan por descubrir los tesoros de Dios profundos, como la pasión de un científico en descubrir un nuevo elemento en la naturaleza o el deportista por alcanzar un nuevo récord, o así como es tan precioso eso. Y siempre me encanta cuando predico o enseño tratar de mostrarles cómo es que se puede profundizar más en la palabra del Señor. Y todos los que lo hacemos siempre nos parece encantador y tan enriquecedor. El texto está dividido en 5 partes, 2 de ellas se repiten, entonces va a ser fácil de recordarlo. Este texto bíblico, en primer lugar, tiene un reclamo de Dios. El reclamo aparece al principio y al final. Eso en estudios bíblicos se llama un quiasmo, que es como que el texto presenta algo al principio y también lo presenta al final. El segundo elemento del texto es una revelación. Ellos no podrían saber esto si no es porque Dios se lo revela, pero es una revelación muy poderosa. Ese es el segundo elemento y como en la estructura del texto viene a ser el segundo y el tercero. En el centro del texto aparece el requerimiento de Dios, que es lo que Dios requiere, y ese es el verso 16. Y después se repite, por supuesto, como les he dicho, la revelación y el reclamo. Entonces, reclamo, revelación, requerimiento, revelación, reclamo. Leamos y les voy a mostrar otras cosas ahí, como la forma intencional en que el texto repite unos verbos o repite una secuencia de verbos. Dice así el Señor.
y ahora Israel. Puede decir y ahora iglesia. Ese no es el texto, es el 12, el verso 12. Y ahora Israel, ¿qué requiere de ti el Señor tu Dios? Sino que, y ahí vienen los verbos, temas al Señor tu Dios, andes en todos sus caminos, que lo ames, que lo sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te mando para tu bien. Verso 14. Aquí viene la revelación. Al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. No solo el cielo que se contempla, sino más allá. Todas las galaxias, planetas, constelaciones, todo lo que la ciencia todavía no ha alcanzado ni siquiera a conocer en una forma muy limitada. La tierra también le pertenece al Señor y todo lo que en ella hay. Verso 15. Y esa conjunción ahí, esa frase transicional es muy importante. Sin embargo, que el Señor le pertenece a todos los cielos, el Señor se agradó de tus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, a ustedes de entre todos los pueblos que se ve hoy. Esa es la revelación. Y después viene el requerimiento, que es el verso 16, realmente el verso más importante que debemos considerar. Circunciden pues su corazón y no sean más tercos. Y ahí les tengo que decir que esta es una de las razones por las que estamos moviéndonos hacia la nueva Biblia de las Américas. Y es porque la nueva versión internacional no dice esa frase así. La traduce como quiten lo malo que hay en su corazón. La nueva Biblia de las Américas regresa a una tradición de la Reina Valera del 60, que es dejar las expresiones, que evidentemente no son literales, tal y como están. El texto, la palabra es circunciden, corten. Mientras que cuando tratan de suavizarnos un poquito el lenguaje, perdemos un poquito la idea de lo que tenemos. Por eso regresamos a una, bueno, no regresamos, vamos hacia adelante, porque esta es una nueva versión, pero que retoma elementos de literalidad en la traducción que tiene la Reina Valera. Circunciden pues su corazón y no sean más. Ahí está el requerimiento. Y entonces después viene una nueva revelación. Porque el Señor su Dios es Dios de dioses y Señor de señores. Ellos no sabrían eso si no es porque Dios se los dice. Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni acepta soborno. Él hace justicia al huérfano, a la viuda, y muestra su amor al extranjero, dándole pan y vestido. Y ahí viene la última parte, que es un nuevo reclamo, pero ya con unas instrucciones más precisas. Y de nuevo, 5 verbos. Muestren pues amor al extranjero. Noten que no dice amen al extranjero, sino muestren pues amor al extranjero. Porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Primer verbo, muestren amor. Segundo, temerás al Señor tu Dios. Tercero, le servirás, te allegarás o te unirás a Él y solo en su nombre jurarás. Verso 21, extraordinaria esa frase. Él es el objeto de tu alabanza. Él es tu Dios, que ha hecho por ti estas cosas grandes y portentosas que tus ojos han visto. Y tiene ese sabor a reclamo. Cuando tus padres descendieron a Egipto, eran 70 personas muertas de hambre con Jacob, recordarán al final de Génesis. Y ahora el Señor tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas del cielo, para recordarles que Dios sí cumple. Bueno, esta es la palabra del Señor. Con esta palabra del Señor comenzamos este año. Con esta palabra del Señor comenzamos esta nueva serie de encuentros para renovar el pacto, una vez al mes, domingos, primer domingo del mes, 5 de la tarde. Oremos. Señor, gracias por darnos esta palabra tan poderosa, tan necesaria para nuestra vida. Nosotros comenzamos el año pidiendo cosas o haciendo propósitos. Sin duda, en este texto no es tan importante lo que nosotros pedimos como lo que tú pides. Aquí hay un requerimiento tuyo, claro y directo. Circunciden su corazón
y no sean más tercos. Ayúdanos, Espíritu Santo, a detectar cómo funciona esta terquedad en nuestro corazón y cómo con el bisturí del Evangelio, que es el arrepentimiento y la fe, puede ser cortada de nuestra vida cosas que estorban, actitudes, pensamientos, palabras, obras, omisiones. Cómo se puede liberar nuestra vida para cumplir realmente en este pacto a lo que tú nos has llamado a amarte, porque tú nos has amado primero. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, en una renovación de pacto se nota, pues, obviamente que una renovación de pacto es que algo se renueva, se hace otra vez y a ustedes les toca renovar con frecuencia esos contratos de los celulares, de los servicios, o renuevan tu contrato de trabajo. Renovar significa volver a un nuevo comienzo, y por eso es tan importante este texto hoy que comenzamos un año, y es el sabor del libro de Deuteronomio. Ellos han pasado 40 años por el desierto, disciplinados por Dios, y ahora van a entrar con Josué. Hay un nuevo comienzo, pero la expresión renovar el pacto y por qué necesitamos venir a la Santa Cena como creyentes es porque hemos faltado al pacto. Y esto no es una sorpresa para Dios. Cuando lees el libro de Deuteronomio te das cuenta que Moisés había sido dicho por Dios claramente que el pueblo no cumpliría su parte del pacto. Que Dios los había escogido, los había amado, los había liberado, Él quería ser su Dios y su Señor, pero que siempre este pueblo lucharía y faltaría y fallaría en el cumplimiento del pacto. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Y esa es la naturaleza del libro de Deuteronomio. Deuteronomio quiere decir la segunda ley, la repetición de la ley. De nuevo viene Dios a decirte, por favor, esto se trata de que me ames a mí, me pongas a mí en primer lugar, dice el Señor. Y nosotros otra vez, Señor, mis hijos están ocupando tu lugar, mi salud, el dinero, la fama, tantas cosas. Y por eso necesitamos frecuentemente, de hecho, una buena lectura del Nuevo Testamento en las instrucciones sobre la Santa Cena dejarían ver que debemos tomar la Santa Cena cada vez que nos reunimos. Como pastores quisiéramos llegar allá, quisiéramos llegar a que un día podamos reunirnos cada semana y tomar esto, porque necesitamos una y otra vez tomar los elementos no como algo supersticioso, sino como algo que nos ayuda visualmente a confesar nuestra fe y a comprometernos unos con otros y todos con Dios en el pacto de la gracia. El texto tiene una petición, un requerimiento central de Dios, porque lo importante al principio del año no es lo que tú estás pidiendo por el año nuevo. Si eres seguidor de Jesucristo, lo más importante en este año nuevo no es lo que tú pides. Este año sí, adelgazo, si compro el carro, lo de esas cosas. Lo más importante este año es lo que Dios pide. Y nuestro texto lo dice clarito, verso 16. Circuncida tu corazón y no seas más terco. Ahora, ¿tú te defines como terco? ¿Como terca? ¿Tú dirías que tú eres terco? Porque hay un problema con el tema de los tercos, y es que nos es más fácil ver la terquedad en los demás, ¿sí o no? ¿Cómo es posible que después de tantos anuncios, tanta información, tanta investigación, la gente sigue jugando con pólvora? Es muy fácil decir eso, ¿cierto? Pero, ¿cómo es posible que el médico te ha dicho, tienes que hacer ejercicio? Y no te lo dijo esta semana solamente. ¿Cómo es posible que te han dicho, debes abrir la Biblia todos los días, orar y pasar un tiempo con Dios? Y tú dices, sí, muy importante, muy importante. Pero
Y a los casados, si Dios te ha dicho, debes cultivar tu matrimonio como si fuera una planta, hay que regarla, hay que abonarla, hay que deshiervarla, hay que cuidar tu sí, pero ¿cuándo fue la última vez que invitaste a tu esposa a tener un tiempo especial de compañerismo y sin los niños? ¿Sí? Y tenemos toda clase de excusas. Pero noten que nuestro texto está diciendo que lo que pasa con ese asunto de no ser más tercos, no es que estaban siendo tercos solo ahora, desde el primer momento que el Señor los sacó de Egipto, lean el libro de Números. Las quejas, la resistencia, la tosudez, la obstinación, el empecinamiento del pueblo de Israel. De hecho, cuando uno camina por todas las escrituras se da cuenta que esta es una de las definiciones de los adjetivos más usados por Dios para el pueblo de Dios. Una y otra vez ustedes son obstinados, duros de cerviz, de corazón empedernido. No están practicando lo que el Señor con su amor les ha mostrado, y que ese no ser más se soluciona con algo que es relacionado al pacto. El pacto se sellaba, se confirmaba, se expresaba visiblemente a través de una cirugía que se llama circuncisión. Los niños en casa pueden preguntarle a papá y a mamá, ¿qué es esto? Porque yo no puedo hacer dibujitos, ni mucho menos tampoco voy a darles la explicación. La circuncisión era cortar algo muy íntimo, muy privado, y ese pacto que se sellaba con la circuncisión, símbolo del bautismo, se confirmaba y se renovaba con una circuncisión que evidentemente no es física. Aquí está hablando de la circuncisión de el corazón. Y esa circuncisión se necesita porque el problema por el que está el libro de Deuteronomio y por el que Dios está hablándonos hoy es por la terquedad de nuestro corazón. Y mientras yo les hablo de esto, yo le pido que al Espíritu Santo que te muestre por dónde está la terquedad tuya. La terquedad es como una madeja de muchas cosas. Orgullo, resentimiento, indiferencia, victimización. Hay cierto placer perverso en llevarse el punto. Por otro lado, hay cierto sentimiento de impotencia ante esas cosas que una y otra vez nos dicen, tú sí quieres, pero no lo practicas. Es esa sensación de la historia del niño, ustedes la conocen, que iba en la parte de atrás del carro del papá, la mamá, papá y mamá adelante, el niño atrás, y sus padres le dicen, ponte el cinturón. Y el niño seguía brincando en la silla, que por favor, ponte el cinturón. Y como el texto dice aquí en esta reclamación, es que es por tu bien. No es que Dios sea un aguafiestas, no es que haya cosas mejores, no, esto es lo mejor que puedes hacer. Ponte el cinturón. Y claro, llegó un momento en que el tono de papá y mamá, y ustedes saben que los padres tenemos un tono, donde el niño dijo, ya, sí, no obedezco aquí, ya hay disciplina. Entonces el niño a regañadientes se pone el cinturón. Y ustedes saben la historia, ¿no? Que cuando se pone el cinturón dice, pero por dentro estoy parado. Ustedes han visto los niños en el rincón cruzadas las manos, sí, no. O esto de los matrimonios, de tener la razón. Y claro, necesitamos entender el problema. Y creo que entendemos el problema mirando más de cerca estas reclamaciones. Las reclamaciones, como les digo, en la forma del texto aparecen al principio y al final. La reclamación en principio es una pregunta retórica. Verso 12 y 13. ¿Qué requiere de ti el Señor tu Dios?
sino que temas al Señor tu Dios, que lo temas de una manera que andes en todos sus caminos, y que andes en todos sus caminos de una manera que lo ames y lo sirvas al Señor tu Dios, es tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y que guardes los mandamientos del Señor y sus estatutos que yo te ordeno hoy para tu bien. Es una pregunta retórica. Tal vez para que entiendan un poco la intención de ese texto, es como cuando un padre de familia le habla al adolescente. En el fondo yo creo que todos somos adolescentes. Es mucho pedir que pares de tocar tu celular por media hora mientras comemos como familia. Es mucho pedir. ¿No está claro la instrucción? ¿No tengo yo derecho como padre de familia que te compré el celular, que te he visto, que te doy el colegio, que te doy la comida? Decirte media hora sin tocar el celular con la familia. Es eso lo que el Señor está diciendo. Es mucho pedir, yo que te saqué de la esclavitud de Egipto, yo que te amo, que te he puesto como la niña de mis ojos. Es mucho pedirte que ames al Señor. Para tu bien, esto es para tu bien. Eso es lo que está haciendo el texto. Ayudándonos a entender que en el fondo nosotros sí estamos muy enfermos, muy necesitados de Dios, y que hay cosas que tienen que ser cortadas adentro. Bueno, en la parte final del texto repite todos estos verbos, bueno, algunos los repite, otros los amplía, pero ustedes fueron extranjeros, ustedes saben cómo yo los traté a ustedes. ¿Por qué no hacen ustedes lo mismo con los extranjeros? El texto tiene en su segunda parte el factor que nos ayuda a ver los versos 14, 15, versos 17 y 18, lo que son los elementos que nos ayudan a ver cómo Dios trata la terquedad. Y lo que yo quiero que ustedes vean en estos textos de Deuteronomio, en todas las escrituras, es que la forma en la que Dios trata el pecado es con el Evangelio. Dios seguía teniendo paciencia, Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él había puesto su nombre sobre su pueblo y había prometido cumplirles, había jurado por su nombre. Entonces necesitamos ver cómo Dios trata esto, y Dios lo trata a través de su revelación, de la revelación de su carácter y de sus caminos. Y miren el verso 14 y 15, es que cuando venimos a la revelación, venimos a la oportunidad que Dios nos da, no solo de conocerlo a Él, sino de conocernos a nosotros. Y noten, por ejemplo, en los versos 14 y 15 el contraste que hay ahí. Maravilloso. Verso 14, el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos. Ese énfasis es muy importante, porque este no es un Dios territorial o para algunas personas que creen que existe. No, Él es el Dios soberano de lo que tú ves, de lo que el ser humano ha descubierto y de lo que el ser humano todavía no ha descubierto, y de la tierra, y de todo lo que hay dentro de la tierra, aún las cosas que los seres humanos han puesto sobre la tierra o que han descubierto o desarrollado, todo eso le pertenece a Dios. Está revelando el carácter de Dios como un Dios soberano que es dueño de todo, y que todo lo que Él quiere, Él hace. Sin embargo, el Señor se agradó de sus padres, los amó y los escogió a su descendencia después de ellos, es decir, ustedes de entre todos los pueblos, como se ve hoy. Dueño de todo, pero que ha elegido especialmente ser dueño de un pueblo. ¿Notan eso ahí? Dios quiere que lo conozcamos así. Y ahí es donde empezamos a ver el tratamiento que Dios da a nuestra terquedad, que necesita ser extirpada con el bisturí del Evangelio. Y el primer movimiento de ese bisturí es el arrepentimiento. Lo que deja ver este texto es lo que yo llamo el amor electivo de Dios. Dios es dueño de todo. Dios ama a todo el mundo, pero ama de una manera especial a su pueblo. Ese principio de teología, tú vas a tener que entenderlo muy bien hasta la raíz. Dios ama a todo el mundo
y hace llover sobre buenos y malos. Pero Dios tiene un pueblo en la historia, que es la niña de sus ojos, con la que ha comprometido su nombre, por la cual Él mismo vino al mundo y se crucificó en una cruz. Sí, Él ama a todo el mundo y Él ayuda a todo el mundo, pero Él ama de manera especial. Por eso San Juan en el capítulo 3 nos dice de su primera epístola: hasta ahora no se ha revelado lo que nosotros somos, porque nosotros somos realmente los hijos de Dios, los hijos de Dios. Todos los demás son creación de Dios, amados de manera general. En la teología esto se llama la gracia común, que toda la humanidad es confrontada porque han disfrutado de alguna manera de la bondad de Dios. Pero Dios ha escogido a un pueblo y lo ama. Y lo que Él quiere hacer con eso es como cuando el papá y la mamá regañan al niño o al adolescente. Es que no ves que yo te amo, que lo que yo te estoy pidiendo es por tu bien. Y esto es muy importante porque el arrepentimiento va a llevar a cortar. Hay cosas que cortar. Este año, lo más importante del Señor no es añadir, o ampliar, o continuar, o conseguir. Esas cosas podrán pasar, pero lo más importante del Señor es cortar. Hay cosas que cortar. Hay amores que están ocupando el lugar de Dios. Hay relaciones que están destruyendo tu relación con Dios. Hay entretenimientos que están obstaculizando tu crecimiento con Dios. Por favor, eres la niña de los ojos de Dios. Tú has sido escogido especialmente para Dios. Y detrás de ese reclamo, que es como una diatriba, un reclamo de un padre airado, está un padre que dice: yo te escogí. Tú no merecías nada. Deuteronomio es muy claro en eso. Usted es un pueblo pequeño, terco, rebelde. Yo no escogí al gran Egipto, ni a la gran Babilonia, ni a la gran Roma, ni a la gran Grecia. Yo escogí a este pequeño pueblo rebelde. Y Dios está trayéndote a que veas tu necesidad de renovar el pacto con Él. Y renovar el pacto con los cortes que hace el pacto. Bueno, lo siguiente que hace con la revelación, los versos 17 al 18, noten de nuevo, está revelando, mostrándole cosas que ellos necesitan entender. El Señor es Dios de dioses, Señor de señores. Dios es grande, poderoso, temible, no hace acepción de personas, no mira a personas diferentemente en el sentido de que tengan algún mérito, ni tampoco se deja sobornar por una religión de trueques. Sin embargo, verso 18, Él hace justicia a los más necesitados de la tierra. Esta trilogía, cuando se la encuentre en las Escrituras, por favor, clave su ojo ahí. El huérfano, la viuda y el extranjero. Claro, el texto está guiando a que el pueblo de Dios debe mostrar su amor a Dios a través de su amor a estas personas particularmente necesitadas de la sociedad: huérfanos, viudas y extranjeros. No están en unas categorías como las que nosotros podríamos pensar hoy en día. Los huérfanos de esa época no son como los de ahora, las viudas no son como las de ahora, los extranjeros no son como las de ahora. Pero sí nos está diciendo como iglesia que tenemos que participar en una ciudad en la que activamente contribuyamos a esas tres dimensiones de la maldad humana. Porque hay huérfanos, porque hay guerras, porque hay accidentes, porque hay padres irresponsables, porque hay viudas, porque hay hombres que abandonan, porque hay guerras que matan a los hombres, etcétera, porque hay extranjeros, porque hay leyes inequitativas que impiden el desplazamiento humano o fuerzan el desplazamiento humano de una manera que degrada la dignidad y la santidad que Dios ha puesto en su creación. Pero más que eso, Él está realmente mostrándoles su carácter. ¿Ven qué tan grande soy yo? Y ven que aunque yo soy tan grande, yo me ocupo de los más necesitados.
Y también les está recordando estas tres categorías, porque estas tres categorías en la Escritura describen nuestro estado sin Dios. Los seres humanos, sin la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo, somos huérfanos. Y nadie va al Padre sino por medio de Jesús. Los seres humanos sin Cristo somos como una viuda. Los profetas, el profeta Isaías, por ejemplo, elabora mucho sobre esa figura. Ustedes son como una mujer abandonada, con problemas, abusada, maltratada, que nadie la quiere mirar ni tener nada que ver, como la mujer samaritana. Pero yo aún así quise desposarles y casarme con ustedes. Y por eso Jesús es el esposo de su pueblo. Y también nuestra condición espiritual es que somos extranjeros, que advenedizos, que no merecíamos, que no teníamos un linaje, un abolengo, un nombre. Nosotros no éramos nada, no merecíamos nada. Y Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y lo que Él quiere mostrarnos es que podemos confiar en su bondad. Y este es el segundo punto que hace el Evangelio siempre. El Evangelio siempre muestra nuestro pecado a la luz del carácter de Dios y la santidad de Dios. Y el Evangelio siempre nos invita a confiar en Él, revelándonos su bondad y su carácter santo. Entonces aquí está el bisturí del Evangelio que permite cortar con la terquedad de nuestra vida. Yo no sé cuál es la terquedad de tu vida o las terquedades de tu vida. Algunas terquedades son muy obvias, como la del señor que va manejando el carro y está más perdido que un perdido, y la esposa le dice: paremos y preguntemos a alguien que nos ayude. Y usted sabe lo que respondemos los hombres: no, yo sé. Hay unas terquedades que son muy fáciles de captar. Hay otras que no tanto. Por ejemplo, la terquedad de la indiferencia. Una y otra vez el Señor te está mostrando que debes nutrir emocionalmente a las personas a tu alrededor, especialmente a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Y una y otra vez tú sabes que hace cuánto que no escribo una notita, que no digo te amo, que no le miro a los ojos y le digo qué tan significativo es para mí, que no le abrazo. No, pues es que yo soy así. Hay unas terquedades que tienen que ver con indiferencia. La indiferencia de saber que la vida es más plena, más saludable, más feliz cuando diariamente se busca estar con Dios. Se los garantizo. Pero tú sabes eso y no lo haces. Vives de un almuerzo cada semana. Eso sí, escoges un buen almuerzo, pero vives de un almuerzo cada semana en tu vida espiritual. Hay terquedades que están asociadas al orgullo, a no dar el brazo a torcer, a no reconocer un error. Hay terquedades que están asociadas a no servir. Entonces los dos trabajan igualmente fuera de casa, le dan duro en sus trabajos y llegan y él se sienta a ver los programas de Netflix. Y ella, porque está acostumbrada, porque es una mujer sacrificada, y estoy describiendo mi matrimonio, se pone a hacer la comida. Y allá yo viendo mi programita de Netflix digo: oye, yo debería ir y ofrecerle por lo menos un poquito de ayuda ahí en la cosita, porque ella estuvo trabajando conmigo todo el día. Sí, hay terquedades que tienen que ver con cosas de hacer. Y yo no quiero ponerle nombre a tu terquedad, pero lo que sí es claro aquí es que necesitamos que el Señor haga algo en nuestro corazón. Y miren, por ejemplo, que Deuteronomio 36, en la lógica que maneja Deuteronomio de la renovación del pacto, de la repetición de la ley,
en el Deuteronomio 36, Moisés dice que el que hace esa circuncisión es el Señor. Entonces otra vez uno se encuentra con estas paradojas del Evangelio. Te dicen que tú tienes que hacer algo, pero te dicen que ese algo solo lo puede hacer Dios. Esas paradojas son hermosas en el Evangelio. Por ejemplo, te dicen que tú tienes que arrepentirte, pero te dicen que el arrepentimiento es un don de Dios. Te dicen que tú tienes que creer y dar un paso de fe, pero te dicen que la fe es un don de Dios. Te dicen que tienes que circuncidar y cortar cosas esta misma noche. Es decir, pasa un rato en oración y deja esa serie por allá para otro día. Pero te dicen que eso realmente, si llega a ocurrir, es un don de Dios. Los profetas trabajaron ese concepto de manera extraordinaria. Por ejemplo, Jeremías habla del corazón duro, obstinado, terco, de los pueblos de Dios de dura cerviz, que necesita ser circuncidado su corazón. Pero en el capítulo 9, verso 25, dice esto: Dios va a castigar al que esté circuncidado solo físicamente. Y esto es tan interesante para entenderlo. Es decir, que aquel que solo tiene prácticas externas y no deja que el Espíritu con su celo se le meta en el corazón a hacer cortes, Dios lo va a disciplinar. Y precisamente en esa lógica, el profeta Jeremías, capítulo 31, verso 33, capítulo 32, verso 40, dice que Dios escribirá en el corazón o pondrá su temor en el corazón. Y esa es una promesa basada, es una promesa mesiánica basada en la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo. El profeta Ezequiel es el que tiene esta frase en el capítulo 11, versos 19, 26, 36, que Dios quitará el corazón duro de piedra y les dará un corazón sensible de carne. La idea central de lo que estamos diciendo es que lo que requiere el Señor es que enfrentes tu terquedad con el poder del Evangelio. Y nada mejor que ver el Evangelio, porque la Santa Cena es el Evangelio visible. Vemos a un Dios que, siendo dueño de todas las galaxias, pudiendo crear otros mundos y otros seres humanos, otros seres como Él los quisiera crear, que no la embarraran como nosotros. Aún así, dice Deuteronomio, se encariñó con nosotros y usó un poco de cosas para traernos a Él, para llamarnos la niña de sus ojos, su especial tesoro, su niño mimado. Y el texto termina diciendo, ¿se acuerdan? Ustedes eran un pueblo de esclavos que bajaron a Egipto, muertos de hambre. Mira tu historia. Mira tu historia para entender el amor de un Dios todopoderoso que puso sus ojos en ti. Y por favor, mira la bondad de Dios. Que Dios, a los que reconocen su orfandad, su viudez, su extranjería, Dios los colma de favores y misericordias. Mira Dios que a lo largo de la historia, a pesar de la maldad humana, ha levantado hombres y mujeres, instituciones que han cuidado del pobre, del huérfano, de la viuda. A pesar de la maldad que hay en la humanidad, Dios es un Dios que ha provisto generosamente y cuidado especialmente. En ese Dios es que el Evangelio te dice, arrepiéntete y cree. Entonces el arrepentimiento y la fe son llamados para salvación. Por supuesto, si tú estás hoy, apenas el Espíritu Santo está corriendo el velo y te está permitiendo entender por qué Dios tiene que crucificar a Dios para poder darte un perdón y una nueva vida. Si ese momento glorioso de entender el Evangelio ha llegado a tu corazón hoy, ven a Cristo y entrégate a Él, doblega tu orgullo, corta, da el paso de fe, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero por supuesto, el llamado del arrepentimiento y la fe también es para santificación.
si tú descubres que tu alma se aferra a ídolos, como este pueblo en Deuteronomio se aferraba a ídolos y codiciaba a los dioses de otras naciones y quería más plata, más plata, más plata, más belleza, más belleza, más belleza, más entretenimiento, más entretenimiento, más cosas como tú y yo. Y si descubres esa terquedad en tu corazón, ven al Señor Jesucristo. ¿No ves que Él te escogió? ¿No ves que Él es bondadoso? ¿No ves que lo mejor que puedes hacer con tu vida es confiar en Él y en su palabra? Cierre sus ojos y pídele al Señor que para prepararte para tomar la Santa Comunión, tú vengas con tu corazón dispuesto a ser circuncidado. Cada mes celebraremos circuncisiones del corazón en esta iglesia. No deberíamos poner el letrero porque imagínense. Pero la Santa Comunión no puede ser un ritual para buscar favores y milagros. La Santa Comunión ha de ser un corte de nuevo, una reconsagración de nuevo, una entrega de nuevo como el primer día, reconociendo el amor y la bondad de Dios y viniendo a Él para ser tratados por Dios. Y que Él vuelva a usar el bisturí del Evangelio para cortar lo que estorba, para que Él haga la poda de la que Él habla en Juan capítulo 15, para que Él haga la poda necesaria en nuestras finanzas, en nuestra sexualidad, en nuestra boca, en nuestro servicio, en nuestras relaciones interpersonales y que Él sea nuestro Dios.